¿cómo están? Bienvenidos. Hola Aida, ¿cómo Hola, Iván, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo han estado? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues realmente les estaba haciendo todo el preámbulo del mundo y como vieron ya cuando se empiezan a filtrar los chismes y las cositas, ya hay varios por ahí que están diciendo, nah, estos músicos son muy brutales. Pero como hay una cantidad de gente, ahí está Eva María, un saludo, los chicos de Crew 90 también los vamos a tener por acá. Hoy nos vamos a concentrar en esta historia maravillosa que es ustedes. Y quiero empezar por lo obvio, ¿no? Porque es obvio. Y eso me gustaría, estamos acá con Carlos y con Andrés. Carlos, guitarrista, compositor, productor ejecutivo, como digo yo, el alma de la fiesta. Andrés es el productor musical, también es compositor y es el director, ¿no? Es el director musical, o sea, el Musical. que dice, bueno, pilas, que esto es así. Eh, y eso me encanta porque es que en los procesos tiene que estar acá el prefecto de disciplina, el coordinador, el psicólogo. Ah, no, esa soy yo. Esa soy yo. Ese rol es mío. Pero bueno, cuénteme primero bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación de estar acá en Conversaciones Musicales. Y Carlos, cuéntanos qué es GD Rock Band, porque lo primero es que todos estamos expectantes, yo ya sé un poquito más. Cuéntanos primero qué es GD Rock Band. ¿Es una novela? ¿Es un juego? ¿Es qué? Cuéntanos un poco qué Bueno, es. para empezar, Gidi es Gidi solo, ¿no? Bueno, Rock Ujú. Band es todo el tema que hemos puesto alrededor, pues Arre- para entender que es una banda de rock, ¿no? Porque ujú. podemos aparecer y Gidi y no sabemos qué es Gidi, ¿no? Entonces, que le ponemos un Rock Band. Ah, ya sabemos que son unos tipos que les gusta el rock y que armaron una banda. Pero Ujú. Gidi Rock Band es, o Gidi solo, como te lo decía ahora, es un grupo de amigos que hemos decidido hacer rock al estilo que nos gusta o que nos ha gustado desde siempre, desde que éramos pequeños. Crecimos con esta cultura y hacemos rock en español y algunas canciones instrumentales. Muy Eso es bien, Gidi Rock Band. muy bien, pero entonces son cinco integrantes, Andrés me corrige, son cinco los integrantes, digamos, de front, porque pues una banda no se conforma solo por los que se ven, sino también por la banda, ¿no? Por el crew. Pero digamos, hablando musicalmente que intervienen en front, son cinco músicos, ¿verdad? Sí, Aida, sí. Cuéntanos un Hola poco a todos. Ahora sí, cómo están. buenas Bueno, noches, ¿cómo cuéntanos están? un poco ¿quiénes conforman Gidi? ¿Quiénes son? Porque pues ustedes dos bienvenidísimos, pero ¿quiénes más son? ¿De dónde vienen? Y ahora le tengo otra preguntita a Carlos que es súper importante para empezar a definir cuál es este estilo maravilloso que ustedes tienen. Dale. Cuéntame un poco de eso, Andrés. Bueno, empezamos aquí primero pues con Carlos, ya le hiciste toda la presentación. En la banda también está Camilo Vera, Calo, muchos lo conocen en el circuito de la música de esta ciudad como Calo, gran amigo, un amigo de hace 20 años. Él es el guitarrista acompañante, él es, también trabajamos con él en las maquetas, en las pre del disco, Ujú. y en las letras de las canciones también. Está Juan del Camino, que es como la cara bonita de la banda. Juan del Camino es el cantante, él es el que nos va a hacer vender esta música de El manera guapo, el guapo. abismal entre las mujeres. Él es el cantante, también es un genio, también lleva, bueno, ya te hablo un poco de la experiencia de cada uno, pero él es el cantante y nuestro amigo Chan, o Julián Ujú, Hurtado, él es el ujú. bajista. Qué Eh, gran bajista. Sí, 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 es tremendo bajista. Y bueno, pues como te decía, venimos de una experiencia de muchas bandas. Con Camilo estuvimos hace muchísimo tiempo tocando en una banda que se llamaba Heifar, que era de progresivo, así, Ujú. metal, mechudo, cuando teníamos como 18 o 19 años. Te estoy hablando de hace 20 años. Eh, Ayer. sí, fue ayer, hace ayer, unos. Y pues con él hemos venido haciendo música hace mucho tiempo, como te contaba, hemos tocado en bares y bueno, la vida nos unió hace como 7 años con Juan del Camino y Ujú. con Julián, con una banda que se llama Rey Mostaza, que pues es una banda que hace parte del Claro. circuito de también local y nacional. Eh,
y con ellos empezamos a tocar en bares y bueno, digamos que yo siempre he sido como el baterista invitado, pero siempre he tocado con ellos. El invitado de planta. Sí, el invitado de planta, tal cual. Y bueno, llevamos 7 años tocando y pues por acá se nos cruzó este caballero. Gracias a un amigo muy querido, Rafa Bonilla, que pues también tuvimos Rafita, fantástico. el Rafa, honor de participar en uno de los discos y de ser parte, bueno, voy parte a de hacer la un banda. paréntesis. Toca decirle a Rafa que qué hubo, que cuando vamos a seguir Sí, no, haciendo se durmió el muchacho. gran, gran músico, gran amigo, gran ser. Y la música hace eso, ¿no? Que nos une y nos empieza a generar esta malla maravillosa de Sí, sí, contactos. sí, sí. Pues tú lo decías al principio, hay muy buen material en Colombia, hay muy buenas bandas. El problema es que nos damos muy duro entre las bandas, ¿me entiendes? Nos damos durísimo. Aquí es a pisarle la Es manguera un al poco otro. interno. Eso es Sí, un sí, poco sí, interno. sí. Entonces, bueno, gracias a él llegamos a Carlos. Carlos lo invitamos a algunas presentaciones que tuvimos pues en varios sitios aquí en Bogotá. Y bueno, él tenía unos temas ahí Hay que en cabeza. aclarar algo. Él no se imaginaba cómo Ah, tocaba yo. Algún día no, fue que me vio en un video y dijo, wow, ¿cómo toca Carlos? oh, sí. Entonces, que Oh, tampoco es que sea tan Oh, por guau, ¿no? Dios. sí, que va. La humildad ante todo. Entonces, Eh, ahí fue cuando Ah, le no, empezó a pero sonar si un es poco la amigo idea, de ¿no? Rafa Bonilla, si es amigo de Rafa Bonilla, se ve Y que dijo, no, humildad habla. ustedes saben, no, es el amigo de Rafa que lo acompaña a todo lado y y además es esto que y lo otro. se tratan de ingenieros, pues, ¿qué ingeniero? Yo, ingeniero de sonido, será. Entonces algún día sucedió que vio un video mío tocando y dijo, ve, pero yo no sabía que Carlos tocaba así. Y Sí, ahí sí, sí, como que empieza la idea y no te- no- empezamos a charlar sobre el tema en algún momento, ¿no? Cuéntame eso un poco, Andrés, gracias. Cuéntame un poco de eso, Carlos, cómo fue la cosa, porque yo me sé la historia, pero me parece buenísimo. Es como, eh, venga, toquen y, o sea, esto se transformó casi como de este deseo de unirse a tocar sabroso y a componer y a, sin ninguna pretensión más allá, a hoy estar hablando de Gidi, y como nombre tú lo dices Gidi, que es una rock band, y que bueno, ya les vamos a ir contando cosas porque todo el mundo ya quiere escuchar, ya quiere oír y ya está preguntando, pero cuéntame un poco cómo fue ese trasfondo de venga, tocamos, pero cómo se conforma esto, que fue una locura maravillosa además para todos, Bueno, ¿no? GD empieza hace mucho tiempo atrás. Así como decía Andrés, 20 años atrás empiezan ellos a tocar. Yo creo que como Carlos G empecé desde los 12 años, ¿sí? Ajá. A tocar, empecé a Ayer tocar. Mi papá se reunía en la casa con amigos y tomaban cosas que no eran tinto, ¿sí? A tocar guitarra, este, ¿sí? Poco más fuertes y qué rico fue. les gustaba mucho el tema de tocar música colombiana, pasillos, recuerdo Ujú. guabinas, Hermoso. bambucos. Y yo siendo un niño los escuchaba y me llamaba la atención la guitarra y aprendí a tocar gracias a él. Él me enseñó los primeros acordes y acompañarle. Y a mí siempre me gustó como el tema líder. Entonces a él le gustaba hacerme Ujú. los acompañamientos y yo algunos pequeños punteos de este tipo, pequeñas guitarras líder de este tipo de música. Y ahí me empezó a gustar mucho la guitarra. Ujú. Entonces uno siempre empieza con acústica, además en un país como Colombia que hasta ahora, hace poco es que empezamos a tener tanto tema en cuanto a guitarras eléctricas y demás, siempre era un tema como de tabú, o más que tabú, muy complicado, por lo menos para mí fue muy complicado tener mi primera guitarra eléctrica. Ajá. Entonces empezamos con acústicas, luego de esto empiezo a conocer música como del tipo de Silvio Rodríguez, me empieza a gustar mucho porque lo admiro bastante como guitarrista. No era muy dado a sus letras y a otras cosas, pero como músico y como guitarrista me parecía siempre bastante brillante. Y luego entramos al tema del rock y se abre ese mundo y empiezas tú a ver de todo Maravilloso. y empiezas, y pues uno creció en los ochentas, noventas, mi infancia fue ochentas, noventas, adolescencia, y pues es la época del glam, la época del rock, la época del hard rock, venimos con temas Carlos con como Pink cabello Floyd largo, así y de... Rosado. ¿No? Tengo que ver esas Entonces, fotos. todo eso me empieza a gustar mucho, empezamos a tener un montón de influencias, de bandas como Tesla, que es mi banda favorita, Claro. empezamos a escuchar bandas como Poison, empezamos ese tipo de cosas y empiezas tú a darte cuenta que en la guitarra puedes tocar eso, ¿sí? Ujú.
y te llama la atención. Y pues esto que digo parece tonto, pero uno dice, no, es fabuloso, es grandioso, de flepa. Qué nota. ¿Sí? Oh, Entonces, buenísimo. empieza a parecer grandioso y me empieza a gustar y me empiezo a meter más y más y más y más. Y empezamos a tener en la vida amigos que tocan, lo que mencionaba Andrés, conozco a Rafa en la universidad, nos empezamos a hacer amigos, por eso es que él dice que somos ingenieros y que Empatía, y empatía, demás. empatía. Y empezamos a tener esta unión como amigos y empezamos a tocar, pero siempre yo había querido tener una banda. Ujú. Siempre había querido como, y tuve algunos inicios de banda. Alguien que, como dices tú, hace parte del crew, pero no del front de la banda, es mi hermano. Mi hermano compuso las Orlando. letras. Sí, mi hermano Orlando. Orlando. Sí, Ujú. él compuso las letras de las canciones. Ahorita más adelante les contaremos un poco del disco sin decirles tanto porque queremos sorprender, pero Orlando sabe tocar la batería muy bien, es un gran baterista y Ujú. adicionalmente aprendió a tocar guitarra. Y es un tipo que tiene mucha fluidez para escribir letras y escribir canciones. Y empezamos a juntarnos, teníamos otro amigo de infancia que se llama César, que hoy día es médico, dejó la música, no sé por qué es, y Yo le pensé gustaba que César bastante, López. y le tocaba, y él tocaba el bajo y medio hacíamos algún toque y eso. Después Ujú. empezamos, al igual que Andrés y Camilo, que pertenecían a grupos de música religiosa, yo también toqué en iglesia y tenemos este tema de Oye, ¿cómo es juntarnos para... eso? Qué pena que te voy a interrumpir un poco y también, Andrés, ¿cómo es eso de tocar uno en iglesia? Pues yo no toco ni el timbre en mi casa, ¿no? O sea, yo amo la música, vivo la música, pero no mío no fue, no se dio. Eh, pero es tocar esto en estos, digamos, ritos religiosos súper respetable, independiente de la creencia, con esa satanización que siempre había, bueno, ahorita ya no tanto, pero digamos, hubo en alguna época, pues como el tabú con alrededor del rock, entonces, que el que toca rock entonces es marihuanero, o es todo lo peor, ¿cierto? Digamos que esos son mitos estúpidos de la sociedad, pero es una realidad que existe. Entonces, Sí, ¿cómo das este giro? O sea, ya de alabaré y ahora, entonces no sé, sí, o no, sea, pues ese alabaré era bastante guau, como dices tú. Por lo menos en el caso mío, tuve grandes amigos que éramos muy guau y éramos muy rockeros y sí. pudimos tocar. Incluso tuvimos un proyecto con algunos de ellos. Yo tuve un proyecto con algunos de ellos. E hicimos un disco muy básico, muy sencillo, pero muy bonito. Y lo hicimos con todo amor a Dios. Y cantándole a Dios para también llevar a esas personas en ese momento como en una entrega a Dios. Fue algo muy bonito, una Ujú. experiencia muy grandiosa, ¿sí? Y eso incluso está reflejado en el disco. Hay una canción que hace Pero no alusión te me a adelantes, no te me temas adelantes. Quiero espirituales. llegar al momento No, no que nos vamos a adelantar. Digo, tú retomo, dices, retomo, venga, retomo, me devuelvo. retomo. No, es que a mí Entonces me pasa igual. empezamos, O sea, ¿cómo es este tema que ustedes se conocen, se unen y dicen, va para adelante? bueno, entonces llegamos a la historia de que estamos con este tema, nos conocemos, Ujú. me adelanto unos años al futuro. eh, Andrés me ve tocar, empezamos algún día a hablar, tal, y siempre tuve las ganas de hacer ese disco, porque por ejemplo lo que yo te decía, hace unos años, 20 años atrás, tenía una canción, yo no soy bueno cantando, entonces resulta que cuando yo iba a la iglesia y tocaba y quería uno de pronto hacer que la gente se sintiera en la presencia de Dios, pues yo tenía un círculo armónico que siempre tocaba para poder Ujú. orar, si no entonces me perdía. Entonces, pero era un círculo que a mí me Sí, encantaba y me parecía bonito, ahí surge mi primera canción y está en el disco. sí. Después entonces empezó a componer otra canción y otra, y de pronto aparece Orlando con alguna letra, de mi hermano, y empezamos a tener, y hay canciones, este disco es un compendio de canciones de hace 20 años, tal vez la primera, y hace un año Ujú. o 2 años atrás la última que se compuso, ¿no? Aunque tenemos ya canciones nuevas, incluso como banda ya tenemos canciones que hemos hecho en la última semana que no están en el disco, pero vendrán en algún momento en alguna Sí, sorpresa y que iremos contando. calma, calma. Y sucede eso y algún día yo le digo a Andrés y a Camilo, le digo, oiga, yo tengo esta idea Diga la que me fecha, Ujú. surgió. diga la No, fecha. no, no, esa fecha la sabe él mejor, ¿sí? Pero antes de esa fecha, yo les digo, miren, viene Slash a Colombia y yo ya había visto a Slash Pero tocando con, la vez que vino hace 2 años, no hace sí, hace 2 10. años. Ok, Igual la ok. anterior vez también, y a mí Slash es uno de mis guitarristas favoritos. Es una de las También. personas como guitarrista que yo también admiro bastante. Y yo digo, bueno, pues este tipo como guitarrista
va y invita a una banda completa a tocar con él y dice Slash, Fit, Miles Kennedy and the Conspirators. Y uno dice, bueno, grandioso. Entonces, ¿yo por qué no puedo hacer G, Fit, Rey Mostaza? Voy a hacerlo. Entonces, yo voy y busco a Mira eso. Camilo y a Andrés, que era con los que más cercanía tenía en ese momento, y Y Rey les boto la Mostaza, idea. increíble banda, exacto. Sí, les boto la idea y los había visto tocar, me sentía con el feeling, con Camilo tenemos mucha cercanía y mucha comunión en el tema de tocar, o sea, me gusta mucho como él toca y siento que a él también le gusta como yo interpreto. Y les boto la idea y me dicen, pues, si logras convencer a Chan y a Juanito, pues la hacemos. Y ahí es donde Ujú. viene la fecha que él se la sabe de memoria. Bueno, Andrés, cuéntame un poco de eso. Entonces llega Carlos y les dice, bueno, muchachos, yo quiero hacer un disco, yo tengo ya las canciones, tengo la composición, pero pues lo necesito a ustedes, ¿cierto? Entonces inicialmente era como una colaboración, pero Sí, ahí cómo se hace ese match. pues mira, la fecha es el 23 de enero del año Ujú. 2020, o sea, hace Un año un larguito. añito largo. Eh, Ok, la fecha la tengo muy clara porque pues ese día estábamos en el Hard Rock Café, aquí fue uno de sí, los últimos toques antes de que comenzara toda la locura de la pandemia. ay, Eh, sí. yo ese día me le declaré a mi novia, hermosa, divina, Ay, claro, entonces por eso tiene esa fecha, pero que me debe tatuada. estar viendo por allá desde Barú. Uy. Bueno, entonces ese día se acerca Carlos y nos dice, muchachos, tengo unas canciones, quiero hacer un disco con ustedes. Ujú. Eh, y pues el tema era un poco más, Camilo y yo estábamos muy decididos, me parecía una oportunidad de experimentar otros alcances que habíamos tenido como de Claro. producción, por ejemplo. Y bueno, Juan y Chan se nos unen de una al bote y comienza, digamos, oficialmente El Qué proyecto. nota. G. Entonces, No, pero no nos llamamos así. no, ya, Inicialmente nos llamábamos Polaroid, GD Fit Polaroid. Fit Polaroid nos O sea, llamamos. Ok, llamamos a una ok. banda Fit Polaroid. Entonces, después decimos, Orlando fue uno de los que salió con el cuento y nos dijo, oye, ¿y no podríamos tener problemas con Polaroid por derechos de autor y marca y branding? Y Y sí, yo y les les dije, bueno, quiero entonces contar. busquemos otro nombre. Y todos dicen, Ujú. pues GD. Pues G, Y yo les dije, nombres, pues Bon Jovi, hágale. oye, Entonces nos quedamos Gidi y ahí queda el nombre como Gidi. Y empezamos Chévere. a armar, hacemos las primeras pres, las hacen Camilo, con Andrés, bajo la supervisión pues, de Orlando y mía, y vamos mirando y de pronto pues se nos cruza por el camino la idea de llamar a un grande, a una persona que hoy admiramos muchísimo, oye. ¿sí? Que es Harvey Ujú, Marín, ¿sí? Y ujú. llamamos a Harvey, nos encontramos con Harvey, le mostramos el proyecto y él automáticamente nos dice, pues hágale, yo voy dentro con Sí, ustedes. imagínate, buenísimo. Y cuando él llega es como meterle el nitro a la cuestión porque se potencia todo, nos da un montón de ideas y empezamos a trabajar y aprovechamos mucho la pandemia también para trabajar en Sí, ello, eh, como para tenía que mejorar muchas ser. cosas. Y Ujú. eso nos lleva a que aparezca allí. Y más o menos así fue como la creación del proyecto y bueno, llegamos al mes de septiembre, el 21 de septiembre, fecha Ujú. inolvidable para todos, especialmente para mí, es una gran fecha. Y empezamos esa grabación y ahí empezamos a plasmar todo lo que vivimos, no solo en los últimos años, sino este disco tiene la vivencia también del último año, que ha sido un año muy fuerte para todos, para, Total. para todo el mundo y para nosotros. Yo les puedo decir que durante el tiempo que estuve en pandemia, yo estuve muy solo y la compañía de un Ujú. gran amigo mío fue ingeniero, me hizo sentir y me decía, pues toquemos, tócate esta, sácate Total. esta canción, anímate. Incluso me hacía sentir e inclinarme hacia grupos que yo decía, bueno, no, porque tal vez eso no me gusta tanto. Me decía, dale, ¿por qué no te sacas tal de Iron Maiden? Yo, bueno, pues hágale. Y me ponía retos. Y mucho de eso se ve plasmado en el disco, como ese tipo de trabajo, ese tipo de motivación y que me ayudó como a guiarme en ese momento y también nos llamábamos, nos escribíamos
y todo eso nos unió estando separados, por decirlo de esa Ok, manera. claro. Lo que pasa es que la música tiene ese poder, ¿no? Ese poder reparador, ese poder de unión, más cuando se hace de una manera tan pasional y claramente la música debe ser un desarrollo y un acto creativo que va desde las entrañas. Digamos que estos proyectos que tú ves que parece es como un robotcito, no, o sea, uno tiene que ver este feeling y hacerlo sentir y eso es lo que transmite. Pero en esa línea eso es lo que transmite y demás, Andrés. Si tú hoy tuvieras que definir cuál es esa influencia musical de Gidi y que está desde obviamente la creación y conceptualización de Carlos, pero todos ya cuando se unen y cada uno le pone su matiz, porque digamos que ustedes no son, digamos, músicos de sesión, sino hacen parte de un proyecto, digamos, gestado por Carlos pero y Orlando y demás, pero que ya se engranan. ¿Cuáles son las influencias realmente musicales, más allá, digamos, que de las bandas específicamente, que los vamos a ver reflejadas, obviamente, en el trabajo, y ahorita vamos a hablar de ese lanzamiento y demás? ¿Cuál sería esa tendencia y esa influencia musical de Gidi? Bueno, mira, hay de todo, ¿no? Porque afortunadamente cada uno le ha puesto su matiz, su color, y obviamente va incluido sus gustos musicales. Digamos, a Carlos y a mí, por ejemplo, nos gusta Steven Wilson. Estábamos hablando precisamente de Steven Wilson, de Porcupine Tree, que es una banda que admiramos muchísimo, pero digamos que fuimos descubriendo lo que ya traía La Mostaza tocando en vivo. Lo fuimos descubriendo en estudio y fue una cuestión maravillosa. Me acuerdo mucho de una historia muy bonita que estábamos grabando las voces con Juan. Aclaro que te iba a decir algo, y es que sabes que no hay nada más importante que trabajar con la gente con la que admiras, ¿no? Y Total. yo acá uno de estos tipos los admiro, o sea, de una manera brutal. Admiro a Juan, a Chan, a Camilo, que es mi parcero del alma, lo admiro montones, a Carlos, a todo el esfuerzo obviamente que hizo Carlos. Entonces, estábamos como buscando la voz, ¿no? O sea, la voz de Juan. Entonces, estábamos con Harvey, trabajar con Harvey. Tengo que hacer un paréntesis enorme. Harvey ha sido un amigo incondicional para mí desde hace 10, 11 años. Desde que grabamos, yo lo conozco desde que grabamos el Coma de Black Cat Ball, Sí, que trajimos en gran esta banda. ocasión a Germán Villacorta, un ingeniero Sí, sí, lo grosso, conozco. Ujú. un tipazo también, Es bueno, increíble, un también es poco un fuerte, tipazo. pero un tipazo, un tipazo. Eh, ahí Tropas. conocí, sí, yo conocí a Harvey en ese momento porque el disco lo terminamos grabando todo en Groove. Ujú. Y de ahí fue como el click con este loco. Las baterías quedaron increíbles, obviamente todo el soporte de Harvey, porque él era el ingeniero o siempre ha sido el ingeniero de Groove Studios. Sí, Eh, y estábamos en ese proceso de producción con Harvey, mirando qué hacemos con Juan, cómo descubrimos la voz de Juan. Mira, fue una vaina como que, venga, pongamos esto. Empezamos a escuchar Draco, hoy Draco, ujú. empezamos a escuchar. Mira, Divino. yo creo que una de las influencias en voz más importantes de este disco es hoy Draco, Eddie Vedder, ¿qué más nos salió por ahí? Bueno, Dave Grohl. Dave Grohl. O sea, hay cosas como muy claras en cuanto a la influencia, sobre todo en las voces. Sí. Eh, pero entonces, como dice Juan cuando está cantando con La Mostaza, esta canción viene desde el sur del continente. Todo es muy Argentina, muy Soda Stereo, ¿me entiendes? Muy Charlie, muy Fito. Eh, yo creo que básicamente esa es una de las grandes influencias que tiene la banda, ese sonido que nos deja Soda, obviamente actualizándolo, digamos, como Maravilloso, igual. pensándolo en un 2020, ¿no? Ujú. En qué estaría haciendo un loco como Cerati en este momento? ¿En qué locura Ujú. andaría? Y el darle carta abierta a Harvey en la producción, pues simplemente explota eso más porque Harvey está muy loco. Entonces nos lleva a otro nivel. O sea, créeme que las pres que le mostramos a Carlos, a donde llegó la música, mira, hay un paso abismal. Y si algo sabe Harvey es pues, Potenciarlo. de potenciarlo, De exacto. potenciar, exactamente. Y ahí es donde es tan importante, como les decía ahora o hablamos ahora, de reconocer
ese backstage, digámoslo así, ¿no? Digamos que siempre las bandas, y tendemos mucho en la industria musical, y acá voy a hacer un paréntesis, y ahora en la pandemia creo que nos sirvió para eso a nivel de industria, industria de producción de eventos, espectáculos y demás, que obviamente el artista, ustedes son la columna vertebral, pero detrás de esto hay un ecosistema y un equipo de personas que lo hacen viable, porque tú solito, por más berraco guitarrista que seas, si tú te vas a presentar mínimo en un lugar, necesitas a alguien que te suba los tacos de luz, o sea, a Sí, ese nivel, pero más cuando tú haces un trabajo, por ejemplo, Harvey empieza a ser una parte sustancial de Gidi, o Orlando con la composición de su letra es una parte sustancial de Gidi, y bueno, y todos los que nos vamos a ir pegando ahí ese gran bus, creo que la Aida va a idea es ser que entre una parte todos ahí, sustancial de G. así, pero la idea es que realmente hagamos un gran trabajo entre todos y yo, todo el mundo está, han escrito acá por, digamos que visual y por interno es, venga, pero ya cuéntenos un poco más porque tan divinas las historias, pero que, cuéntame ya un poco, es más o menos entre los dos, si quieres primero Carlos, después Andrés, cómo se va a componer este primer, digamos, este primer trabajo, si la memoria no me falla, tiene ocho, digamos, ocho temas, pero cuenten porque eso tiene un, sin mucho, ¿no? Acuérdense que cada Sí, sí, día, sí. cuéntame un Y poco cómo está compuesto eso. como te decía ahora, Ajá, GD es un trabajo de 8 canciones, tú lo mencionaste, y es una historia, o más bien son ujú, 2 historias. Para mí, GD, y sin darnos cuenta, esto fue algo que pasó maravilloso, y cuando tú trabajas con pasión, trabajas con amor y le metes, como decimos coloquialmente, le metes la ficha a algo, ¿sí? Te empiezas a tener unas coincidencias que son muy bonitas, y aquí nos pasó. Nosotros empezamos a componer las canciones, ¿sí? Las escribe Orlando, le sacamos la música y en un momento son 4 canciones instrumentales y 4 canciones con letra. Y estas canciones de letra llegan y cuentan una historia de amor. Y si uno ujú. las pone en el orden correspondiente o en el orden debido y descubre ese orden, uno dice, es una historia de amor. Es una historia en la ¿De cual alguno de tú, ustedes o del Desde la público en mora general? hasta la tusa. desde la tusa O, al amor, Eso, de la tusa al amor. o más bien de un amor que era, se me vuelve voy a tusa, ya no sentir es y vuelve otra vez a ser amor. identificada, me voy a ¿Cómo? sentir identificada con esas Yo creo que letras. muchos se van a sentir identificados. Y cuando Ujú, tú pasas a las canciones instrumentales, que bueno, la base, la gran mayoría es de mi parte, es composición mía, ujú. con el apoyo en composición de Andrés, de Camilo y pues todo el tema de producción que le pone Harvey, es una historia de vida. Entonces las canciones hablan del amor de pareja, del amor a Dios, del amor a los hijos, del amor a los hijos, a la familia. No hay letras, pero están dadas a eso, Ok, llevan a eso e identifican eso en cada una de las notas que uno puede interpretar. Entonces, es un trabajo con 2 historias. Y el sí, título del trabajo es muy bonito, ¿lo puedo decir, cierto? Sí, claro, lo Sí, podemos claro. decir. El título del trabajo es Saudade, que es una ajá. palabra en portugués Saudade, que todo el mundo dice saudade nostalgia, es anhelo, nostalgia, pero no es esa anhelo, nostalgia de tristeza, no, sino una es anhelo, nostalgia de anhelo, Una de añoranza. una añoranza, ¿sí? Como exacto. que uno dice que ese saudade, cuando yo tocaba con mi papá, estos valses, cuando tocaba en el colegio con mis amigos, cuando tocábamos en el grupo de progresivo con Camilo, cuando hicimos aquella cosa, cuando salí con aquella niña que me gustaba en la universidad, cuando Con le aquel, compuse a esta otra niña, ir a Orlando en su momento, o a esta otra persona con la que salí cuando tuve mis hijos. Entonces ese saudade que le hace a uno tener esa añoranza de esos momentos que realmente son valiosos en la vida de uno y, y es hermoso. Entonces es cuenta esas 2 increíble. historias, o más bien cuenta una historia de amor y una historia de vida, y tiene esa añoranza y esa calidez de lo que ha sido la vida de todos nosotros. Andrés, musicalmente hablando, bueno, pero antes de que me contestes, qué pena, voy a saludar acá a algunos amigos que están. Por ahí está Juan Quiroz que dice que muy chévere que estemos compartiendo conocimiento. Voy a hacer paréntesis, la gente, Árbol Naranja, todo este parche que también siguen trabajando por la Juanito, música, están con saludos.
plataforma de conocimiento ucronio con una cantidad de cosas y de programas fantásticos. De eso se trata, de convertir nuestra información en conocimiento y seguir apalancando entre todos. Saludos a todos los que están ahí, a Manjofa, obviamente Lucho que ha estado súper pegado, todos somos Audax, a Eva María, la flaca que es increíble, siempre está con nosotros ahí pegado. Ahora sí cuéntanos, Andresillo, musicalmente hablando, en vertientes que vamos a encontrar. Ya sabemos cuáles son sus influencias, ¿cierto? Pero las influencias siempre son, haz de cuenta que tú metes como en una licuadora un pedacito de pepino o, bueno, hay que cocina los jugos estos con piña, todas esas vainas, y te da un sabor a algo. ¿Cuál es ese sabor o cuál es ese sonido que vamos a encontrar en este trabajo que estamos próximos a lanzar, que ya les vamos a contar? Bueno, mira, el sonido, como te decía, la base, pues es todo lo que cada uno le ha impuesto, pues le ha puesto de corazón a la música. Digamos como que a lo que suena primero, suena esa la loquera de Harvey, ¿no? A lo que, como te digo, Harvey, un ser absolutamente sabio en todo lo que hizo. Yo creo que nos va a sonar mucho a ese rock, como esa, no voy a decir nueva ola, porque, pero sí como que de pronto pienso en que es un buen momento para que ese rock en español que veníamos haciendo, digamos, suene a 2021, suene a un estudio muy grande como Groove Studios, suene muy poderoso porque hay solos hechos por este caballero muy poderosos. Entonces puede sonar un pedazo, no sé, ay, esto me suena a Joe Satriani o esto me sonó a Steve Vai, pero esto me sonó como un solo un poco más del alma, un poco más melódico. Que las baterías quedaron espectaculares. No es porque yo las haya grabado, pero las baterías. No es por, la mera verdad. No, las baterías quedaron súper. No, eso sí es de unos miles, deberíamos cambiarle el nombre. Mira, es impresionante, o sea, la calidad con la que logramos toda la mezcla y todo el máster fue increíble. Yo creo que va a sonar a un rock en español 2021, o sea, de esta nueva década. Suena muy moderno, suena a veces con la voz de Juanito, suena como un pop, como un dark pop, no sé cómo decirlo, como que la voz de él cuando está colgado y está cansado, saca lo mejor de él y es como ese sufrimiento, ese último que me va a morir si sigo cantando. Genial. Es muy bacano. Creo que compartimos todos que esa es como esa tendencia en la que vamos a irnos, ¿no? No pretendemos hacer el solo más veloz ni el bajo más loco, pero sí hay propuestas musicales muy interesantes, armónicamente hay propuestas muy interesantes, mucha modulación, a veces ni le paran bolas a la armonía, sino nos fuimos y esto fue lo que sonó. Y bueno, creo que vamos a sorprender. A entrar, sí, vamos a entrar muy bien, como te digo, respaldados por toda la experiencia que tiene cada uno. Por toda la experiencia que tiene Harvey, por toda la experiencia que tiene Carlos. Y bueno, Orlando, mira, las letras muy buenas, las letras bastante profundas, bastante cósmicas también, puedo decirlo de esa manera. Pero a la larga son canciones que le hablan a cada persona, ¿me entiendes? Yo creo que esas 8 canciones le pueden decir algo a alguien, ¿me entiendes? De pronto no te gusta esta, pero esta te dijo algo muy bonito, no importa que sea instrumental. Así sea tal vez un fragmento. Sí, no importa que sea instrumental o no importa que sea pues cantada por la voz de Juan, te va a decir algo, porque está hecho con un corazón tremendo. Eso sí, creo que hay algo bien interesante acá y un poco sintetizando yo pienso que vamos a encontrar mucho poder en todo, o sea, un poder conceptual, un poder rítmico, armónico, musical, nos va a tocar la vida, nos va a tocar la vibra, como decimos muchos, quizá ahorita Carlos decía al menos un fragmento. Usualmente la música, la buena música hecha por personas tan, digamos, experimentadas como ustedes y que tienen tantas vertientes y por eso todo el mundo también está como tan a la expectativa de lo que va a pasar,
es muy difícil que no toque la vida del que los escucha, porque es que la música va directo a los sentidos. Tú escuchas, pero tú no solamente escuchas, sino aquí te trae un olor a colación, te imaginas algo, casi te genera un gusto, ¿no? Y una sensación de gusto, estamos hablando también y de sentidos, y estoy segura que Gidi lo va a lograr. Pero vamos a ir a un tema porque ya nos toca ir cerrando, antes de que quedemos como y nos corten. Eh, yo quisiera saber, ¿ustedes qué van a hacer en próximos 15 días? Carlos, ¿qué va a hacer los próximos 15 días? Los próximos 15 días, trabajar fuertemente, verificar un montón de cosas que tenemos pendientes para el lanzamiento de Saudade, pero lo más importante es qué haremos todos en 15 días, porque 15 días será el lanzamiento de 15 días. Andrés, ¿tú qué vas a hacer los 15 días? ¿Qué días? harías tú donde te dijeran tienes 15 días de vida? Imagínate, eso es una Tienes pregunta 15 súper días para tomar una interesante. decisión. Tienes 15 días para decir adiós y volver a empezar y amarte hasta el último rincón de la galaxia tomando las letras cósmicas que dice Andrés. Oh, esto ya está como, Dios mío, me morí. Andresito, ¿qué vas a hacer los próximos 15 días? Dios mío, trabajar mucho en nuestro lanzamiento, en todo lo que hay que hacer, bueno, obviamente ya comenzamos a trabajar también en el montaje, porque pues el disco puede estar hermoso, pero lo tenemos que sustentar en vivo. Obviamente estamos preparados para eso. En 15 días estaré escuchando 15 días, eso sí, te lo garantizo. Bueno, entonces el ejercicio para todos es lo siguiente, porque todo el mundo dice, bueno, pero estos manes que se enloquecieron, juro que es tinto, juro es tinto. Nosotros Coca-Cola. En 15 días vamos a estar lanzando el primer sencillo de esta maravillosa banda de Gidi que se llama 15 días. Y vamos a hacer una cantidad de actividades y de interacciones en redes a partir del lunes, martes. Un poco es, venga, como decía Carlos, usted en 15 días, ¿qué alcanza a hacer? ¿O qué puede planear en 15 días? O si fueran los últimos 15 días de su vida, ¿usted qué haría? Entonces ahí tenemos que estar súper pendientes. Vamos a concluir porque igual no va a ser la única conversación que vamos a tener. Vamos a estar trabajando muy duro los próximos 15 días. Entonces recuerden, de hoy en 15 días estaremos acá y por fin vamos a poder escuchar este trabajo increíble de estos 5 capos, de Carlos, con todos estos 4 hombres increíbles, con el trabajo que hizo Harvey, lo que hace Orlando, con las composiciones de esta maravillosa banda que gracias por darnos este gran espacio, por darnos la confianza que la cual vamos a trabajar unas cosas maravillosas, que es Gidi, que es Rock Band. Y bueno, nos vemos en 15 días en este mismo espacio contándoles un poco más. Aida, claro, dime. No, simplemente hacer pues también una mención muy importante a Jorge. Sí. Jorgito pues trabaja de la mano con Harvey. Él es el ingeniero de sala de Aterciopelados. Jorge, claro. Entonces Jorgito también fue una parte vital, no lo hemos mencionado mucho, pero él sabe que también lo queremos y lo admiramos montones porque fue parte también vital de ese backstage, de ese background de todo lo que hicimos. De ese crew que tú decías. Sí, de todo es vital. Y miren que lo que acaba de pasar, y es en serio, y voy a cerrar con eso, esta conversación musical, ahí denota los seres humanos que son ustedes, ¿saben? Que están reconociendo que, pucha, se me ha olvidado Jorge, no, Jorge estuvo importante. Eso denota que tenemos una esencia emocional linda y que seguramente va a ser súper impactante a través de sus canciones, su música, el trabajo. Sé que Carlos, tú y todo le han puesto el alma, el perrenque y la vida a esto, y estamos súper emocionados que en 15 días aquí nos vemos. Buenas noches para todos y acuérdense, Dale, 15 días. Ay, gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.